Muy bien, hermanos, vamos a continuar el estudio del profeta Miqueas y vamos a ver ahora el final del libro de Miqueas, un libro en el cual termina hablando de la corrupción moral de Israel, de la deprobable y reprobable y muy baja condición espiritual que Israel estaba viviendo. Por eso dice la Biblia, ay de mí, 7:1. Algunos piensan lo siguiente. Algunos piensan que ese ay de mí se puede referir al propio profeta quejándose acerca de Sión, de Judá, pero también por el contexto que venimos manejando y del libro, podemos decir que se refiere a la misma Sión, a la misma Judá, al mismo reino del sur que estaba haciendo las cosas muy, muy mal. Por eso podemos hablar que en este versículo 1 está hablando de una sociedad corrupta. En los primeros versículos, vean cómo dice la Biblia, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, ni alma mi alma deseó los primeros frutos. Es decir, no hay cosecha o no hay buenos frutos, y esto realmente se puede referir exactamente y puntualmente a la vida del pueblo de Judá y a su condición espiritual, que era muy reprobable y que estaba muy baja ante los ojos de Dios. En otras palabras, no había quien buscaba a Dios de corazón, por eso en el 6:8 dice que hagan misericordia. Pero siguiendo leyendo en el 7:1 claramente nos enseña que como eso es un símil, como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. No había nada bueno en la vida o en el pueblo de Judá. Todos se habían desviado y era una corrupción en su sociedad, en su gobierno, de tal manera que como cuando tú vas a recoger frutos y no encuentras nada y rebuscas, esto me hace pensar, hermanos, cuando Dios buscaba justos allá en el libro de Génesis, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 18 del 16 al 33, Génesis 18 del 16 al 33 dice que Abraham intercede por Sodoma, ¿verdad? Pero dice la Biblia, hermanos, que empezó con 40, 30, 20, 10, y dice la Biblia, por ejemplo, en el 18, 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, ni hablaré con solamente una vez, quizás se hallaran allí 10, quizás se hallaran 10, no la destruiré. Respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue y luego se acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. Pero no hubo ni 10 buenos, ¿verdad? En ese pueblo de Sodoma. Así que por eso Dios en el siguiente capítulo destruye esta ciudad. Pero esto me hace recordar el estado y la manera en la cual se encontraba el pueblo de Judá. Un estado muy deplorable, un estado en el cual no buscaban a Dios, y por eso dice que su alma deseó los primeros frutos, porque no había frutos, no había nada, estaba rebuscando y no quedó racimo para comer. Vean ahora también el versículo 2 dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, versículo 2, 7:2 de Miqueas, luego 7:3, para completar la maldad en sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión.
Todos estos versículos y más adelante estaremos hablando y desarrollando este tema de que la sociedad estaba corrupta. Por eso dice en el 4 que el mejor de ellos es como el espino. Imagínense el espino como es. Algo inaceptable, algo no bueno, ¿verdad? Así era, lo más bueno era lo más malo, ¿verdad? En el pueblo de Judá. Así que esta era la condición en la cual estaban viviendo en el pueblo de Judá, reino del sur. Así que hermanos, la idea en estos versículos del 1 al 4 y en este capítulo es que no hay ni siquiera uno, o sea, no había una o un justo o un misericordioso que hiciera como el Señor quería. La idea es, pues, hermanos, que la buena gente se había ido, solo los inútiles quedaron en la tierra. Eso dice Smith. No hay un racimo para comer, el viñedo había sido despojado. También dice el versículo claramente en el versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra. El misericordioso es el piadoso, aquel hombre que hace un pacto con Dios, viene de Gesed. El piadoso es aquel que demostró en su vida la fidelidad al pacto, tanto a Dios como a otros hermanos en el pacto. Ese misericordioso es el pacto que hace el hombre con Dios, pero ellos habían roto ese pacto. Ellos ya no eran misericordiosos, sino eran corruptos, eran muy alejados de la verdad. Y ninguno hay recto entre los hombres, dice claramente en el versículo 2, y ninguno hay recto entre los hombres en este contexto, en este tiempo, en la época antes de ir al exilio, reino del sur, Judá. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y esto es la ilustración de la corrupción, del engaño, de la trampa, de hacerse rico en expensas del pobre, del despiadado, del humilde, del que no tiene, y utilizar el poder, ¿verdad? Y lo hacían todos, ellos acechaban por sangre. Si tenían que matar, iban a matar. Si tenían que hacer cosas fuera de lugar, lo iban a hacer. Y cada cual arma red a su hermano. Noten, por eso dice la Biblia que faltó el misericordioso, faltó aquel que amaba a Dios, que amaba a su hermano, que había hecho ese pacto de fidelidad. Ellos lo habían roto, lo habían destrozado, y esto nos lo confirma en el versículo 2. También el versículo 3 dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. O sea, ellos lo hacían por cohecho, lo hacían porque les pagaban, lo hacían juicio porque alguien les daba. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Es decir, lo que sus concupiscencias, lo que su pecado, lo que su carne quería y como ellos querían, ellos hacían así el juicio. Todo torcido, todo muy mal hecho. Bueno, hermanos, dice el versículo 4 que el mejor de ellos es como el espino. 7:4 de Miqueas. El mejor de ellos es como el espino y el más recto como zarzal. Al lado izquierdo, en la figura del lado izquierdo, la de abajo es un espino y la de arriba es un zarzal, pero ambas nos hablan de lo, como un espino nos habla de pues algo no deseable, algo no bueno, algo que nada más pincha, que crea problemas, que no sirve, que es inútil. Y el más, dice, recto es como el zarzal. Se dan cuenta, los zarzales no son rectos, son curvosos, tienen muchas curvas, tienen muchas bajadas, subidas, o sea, es como un ramaje, ¿verdad? Donde se daban también la zarza, pero que no es recto, pues. Y así era el juicio y así eran las vidas de los gobernantes y de la sociedad de Judá. Número 1, como un espino, ya lo dije, inútil, indeseable, algo que afecta, que sirve para pinchar, que sirve para hacer mal. Y 2, el más recto es como un zarzal, curvo, que no tiene rectitud, que no hay rectitud, que no hay honestidad. Es la idea en el hebreo que habla, cuando habla de lo recto, que no es cabal, que no es honesto. Entonces el mejor de ellos es como el espino y el más recto, o sea, cabal o honesto, es como zarzal. Y luego dice, el día de tu castigo viene. Y esto nos habla, 7:4 nos está hablando también de que por lo tanto, como eran como un espino y como un zarzal,
por lo tanto iban a ser llevados al cautiverio, ¿verdad? Ese día de castigo vendría. Aquí nuevamente podemos basar y decir, Dios ama al pecador, pero no ama sus obras, y por eso trae castigo y trae reprensión y trae renumeración a sus malas obras. Y luego dice, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión, ¿verdad? Entonces los atalayas sabemos eran los que estaban en las torres de vigías y que anunciaban cuando venía un mal. Así que sus atalayas, dice aquí, que anunciaron, ahora será su confusión, porque sabemos que su gente era corrupta y no daba la nota recta, no daba la nota bien, sino que todo lo distorsionaba, y por eso había confusión. Donde no hay buena predicación, buena doctrina, se tuerce todo y todo hay confusión. Pero donde se predica la palabra de Dios, donde viene la palabra de Dios y entra lo que Dios quiere, lo recto, entonces va a haber fruto y va a haber bendición. Así que este pueblo reprobable, este pueblo muy bajo, este pueblo alejado de Dios, Judá, reino del sur, estaba en confusión, hermanos. Será, dice, su confusión porque pues no sabían hacer lo bueno, no tenían buenos guías, no tenían buenos profetas, ¿verdad? La palabra confusión aquí en hebreo significa un estado de falta de claridad y de certeza, de visión, falta de orden en la vida cotidiana, falta de eso que el Señor quiere que su pueblo tuviera y no lo tuvo. Luego vamos a ver en el siguiente versículo que nos habla de que dice, no creáis en amigo ni confiéis en un príncipe, la desconfianza que había. También el 7.4, cuando dice el que anunciaron los atalayas, se refiere a ese día de visitación de Dios, ese día en el cual Dios va a traería juicio para su pueblo por su rebeldía, su pecado, día de visitación en el cual su pueblo sería azotado y disciplinado. Sabemos que la Biblia nos habla de ese día de la visitación. Se puede referir a la segunda venida de Cristo también, pero en este contexto se refiere a la invasión del pueblo de Babilonia a Judá y que iban a ser llevados al cautiverio por su pecado. En el 7.5 dice, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. Dice, no abras tu boca. Tan difícil y tan tiempos de gran engaño, y por eso dice la Biblia en el 7.2 también de Miqueas, cada cual arma red a su hermano. Como en esa época la gente vivía en traición, en engaño, no decía la verdad, mucha hipocresía, mucha falsedad, dice el profeta, no le creas al amigo, no confíes en tu prójimo, cuídate cuando abras tu boca, ten mucho cuidado. Fueron o eran tiempos, ¿verdad?, muy difíciles en los cuales ellos tenían que confiar y solamente confiar en Dios y en su palabra y no confiar en nada más. Tanta era la corrupción que no se podía confiar en nadie. Tanto era el pecado, tanto había sobreabundado. Pero acuérdate que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Romanos capítulo 6. Dios bendiga esta porción. Entendamos, el maldito el hombre que confía en el hombre, mejor confiemos en Dios. Así que esto es un tiempo difícil en el cual el pueblo de Dios iba a pasar por una gran tribulación porque iban a ser llevados al cautiverio. Tener mucho cuidado. Eran tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y por eso dice que no confíes en el príncipe y en el hombre, en el 7.5, pero en el 7.6 dice también, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mucho cuidado con los propios hijos, con los propios de la casa. De esto habló también el Señor Jesucristo, y también habló sobre todo en los tiempos de la tribulación, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo, que se levantarán padre contra hijo, ¿verdad? Y está hablando de guerras y disensiones, divisiones, y por eso va a haber un momento difíciles de engaño,
momento de falsedad, y por eso debemos de enseñar bien a nuestros hijos, porque cuando vengan esos tiempos estén bien preparados. Pero aquí ese es el momento en el cual había esa crisis, esa devastación espiritual, esa falta de sabiduría, falta de visión, falta de qué hacer, y por eso podemos llamarle tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en los cuales el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, y son cosas y características que pasaron antes de que viniera el juicio sobre Judá, pero también es muy similar y podemos aplicarlo perfectamente a la segunda venida de Cristo, que vendrá en esos tiempos difíciles, esos tiempos en los cuales se va a levantar el hijo contra el padre y, ¿verdad?, va a haber guerras y va a haber divisiones, y como dice aquí, los enemigos del hombre son los de su casa. Cuidado con esto. Y yo lo que les decía es lo que Jesucristo dijo en la advertencia en Mateo 24, cuando dice en el versículo 20, o bueno, 19, 24, Mateo 24, 19, mas hay de las que están encinta y de los que críen en aquellos días. Orad, pues, porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, desde el mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si en aquellos días fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos bien, porque va a haber mucho engaño. Así dice el 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. Tener mucho cuidado, hermano, porque en esos días va a haber mucho engaño, va a haber mucha falsedad, va a haber mucha hipocresía, y debemos de tener mucho cuidado. Y luego, también más adelante en el 24:43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, dice, velaría y no dejaría minar su casa. Tenemos que tener mucho cuidado los padres de familia, estar atentos a lo que enseñamos, porque vendrán tiempos difíciles en los cuales, como dice Miqueas 7:6, el hijo deshonrará al padre, la hija se levantará contra la madre, y los hombres, ¿verdad?, o nuestros enemigos van a ser los de nuestra propia casa. Mucho cuidado con esto. Siguiendo con el contexto, dice en el 7:7, mas yo a Jehová miraré. Yo sigo diciendo, ¿verdad?, y confirmo, bueno, creo que está hablando de Judá, de Sión, y por eso dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío me oirá. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre en Judá, en Israel, hubo un remanente que se guardó para Dios, y también gente que se había alejado regresará a Dios. Y por eso dice aquí, mas yo a Jehová miraré en el futuro, ¿verdad? Esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Es decir, en ese momento difícil, en ese momento de prueba, va a haber mucha gente que va a regresar al Señor, pero también va a haber mucha gente, bueno, más bien va a haber gente que va a regresar al Señor o que se va a convertir al Señor, pero también va a haber gente que ya era salva y que va a seguir continuando mirando al Señor y esperando en el Señor. Así que, por eso dice, mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. Aquí hay dos verbos importantes en el capítulo 7, versículo 7, que dice, miraré y esperaré. Pero aquí vamos a mirar a Jehová. Cuando tenemos problemas, miremos a Dios. Habacuc 3 nos enseña claramente que aunque la higuera no florezca, aunque en las vides, ¿verdad?, no haya fruto, con todo dice, yo me gozaré en el Señor. Eso está en Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni dice, aunque falte el producto del olivo, y aunque los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya más vacas en los corrales, 3:17, 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que Judá iba a mirar, y bonita la definición del verbo miraré, vigilar, vigilaré con atención, posiblemente la implicación de vigilar, es decir, de estar observando con mucho detenimiento lo que está pasando y mirar a quien debemos de mirar. Y número 2, esperar, mirar hacia adelante, esperar, esperanza, hermanos, esperar lo que va a ocurrir, la llegada en este caso del Señor Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es como los que no tienen a Cristo, sino la esperanza es en Cristo Jesús. Y qué bonito es esperar en Dios. Él dice, espera en mí, espera en mí. Esperemos en Dios, hermanos, en estos tiempos difíciles. Así que dice la Biblia que Jehová será nuestra luz. Nuestra esperanza es la victoria que tendremos futura, ¿verdad? En este caso de Judá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Así que, hermanos, si caemos, el Señor nos levantará. Judá cayó, pero el Señor lo levantó, porque se arrepintió, ¿verdad? Así que Jehová traerá luz, traerá libertad. Por eso dice el 9, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgué mi causa y haga mi justicia. Él me sacará luz y veré su justicia. Entonces el Señor es nuestra esperanza y también el Señor es nuestro libertador, nuestra libertad. Así que, hermanos, al final de este camino hay luz. Al final de todo el Señor estará esperándonos. Y dijo, y mi enemigo o mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de tus moradores, por el fruto de sus obras. Vienen días mejores, días de prosperidad, días en los cuales el Señor, como es de aquí, hará extender sus límites y va a edificar sus muros nuevamente, restauración, prosperidad y días en los cuales hará cosas mejores a su pueblo. Wow, hermano, qué pasajes para terminar. Miqueas 7, dice 7:14, el amor de Dios le he titulado a su pueblo. Apacienta tu pueblo, es una petición, una oración de Miqueas a Dios. Apacienta tu pueblo, y eso significa cuida, nútrelo, dale con tu callado. El rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galat, los mejores pastos de aquella época, como en el tiempo pasado. Está hablando acerca de ese amor, esa compasión que Dios tiene por su pueblo y de cómo Dios iba a ser nuevamente ese pastor que apacienta y que le da los mejores pastos. Dice el versículo 15, yo le mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, podrán la mano sobre su boca e ensordcerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán enfrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Va a regresar su pueblo, el amor, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, hermanos, dice Romanos. El amor de Dios nos guía a regresar a Él. Y por eso vean el versículo 18, qué hermoso versículo. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué es lo que significa Miqueas? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Por eso la Biblia dice que nuestro Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados. Se dice, hermanos, que los hombres, los buzos, no han podido tocar la superficie o la parte más baja de esta tierra, no se puede llegar. Y es una bonita idea, ilustración de que Dios ha arrojado los pecados ahí donde el hombre no los puede sacar nuevamente, donde el hombre no puede decir, mira Daniel, aquí están tus pecados. No, porque Dios ya los ha sepultado y aventado hasta lo más profundo del mar. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué fue lo que Dios le juró a Abraham? Podemos ir a Génesis 12 y le dijo que él iba a ser una gran nación, que él iba a ser un gran pueblo y que iba a ser de Israel grande y que los bendijera iba a bendecir y que los que maldiciera iba a maldecir. Esas son las promesas de Dios y podemos ver que Dios como nuestro Dios, que pastorea, que perdona, que ama, que restaura y que cumple su verdad. Dios bendiga su palabra. Así que concluimos, ¿quién como nuestro Dios? 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Tú con nosotros es así? ¿Qué Dios como nuestro Dios que volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades? 3:19. ¿Qué Dios como el de nosotros que cumple la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia? ¿Qué Dios? ¿Conoces un Dios así? No, ¿verdad? Solamente hay uno. No hay Dios tan grande como el de nosotros, no lo hay. Solamente nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, sigámosle, porque es nuestro buen pastor, porque es nuestro sanador, porque es nuestra verdad y porque es nuestro reconciliador y perdonador. Dios bendiga su palabra.